el capítulo 2 vamos a leer del versículo 18 al versículo 22. Entonces leemos en nuestras Biblias y ya lo desarrollamos. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, sabemos que vinieron donde el Señor Jesús, ¿cierto? Y entonces le dicen ellos, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los otros odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a desarrollarlo. Los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos practicaban el ayuno como rito religioso. Y está bien, ¿cierto? Está bien ayunar y ellos lo practicaban como rito religioso. Pero vamos a ver cómo era su corazón aunque ayunaban. En el Antiguo Testamento había sido instituido como expresión de profundo dolor, pero había perdido mucho de su significado y había llegado a ser un ritual rutinario. Entonces miren, en el Antiguo Testamento cuando vemos, denme un segundo que esta cámara está ya. En el Antiguo Testamento, cuando vemos que ayunaban porque había un dolor muy profundo o un arrepentimiento muy genuino. Por ejemplo, recuerdo la historia de Nínive, cuando va Jonás a predicar a Nínive. Recuerden que el rey de Nínive dice, vamos a estar en ayuno. Animales, niños, todo el mundo va a estar en ayuno. Y se arrepintieron y hubo un dolor muy profundo y un arrepentimiento genuino. Entonces el Señor los perdonó, ¿cierto? También vemos, por ejemplo, a la reina Esther. Cuando Esther es anunciada de que los judíos iban a morir por Amán, ella entra en ayuno para poder presentarse delante del rey, que Dios pusiera gracia sobre ella para hablar con el rey. Entonces vemos que era dolor o que era esa búsqueda genuina del Señor o que era arrepentimiento. Pero los líderes religiosos de este tiempo y la gente de este tiempo había convertido el ayuno como en una rutina más, como, no sé, para en este tiempo la gente como vestirse de X o Y forma o ir a un lugar porque se volvió costumbre, pero ya no salía del corazón. Se dieron cuenta de que los discípulos de Jesús no ayunaban y quizá había un sentimiento de envidia y de autocompasión en sus corazones cuando le pidieron explicación al Señor. Versículos 19 y 20. En la contestación el Señor comparó a sus discípulos a compañeros de un novio. Él mismo, el Señor Jesús era el novio, ¿cierto? Entonces Él les da esta referencia de una boda, un esposo, el novio, pues que es el esposo, y está refiriéndose a Él mismo, ¿cierto? En esa historia Él es el novio. Mientras Él estuviese con ellos, los invitados de esa boda, no había causa para una exhibición externa de dolor. Pero vendrían días cuando el novio le sería quitado y entonces tendrían ocasión de ayunar, es decir, cuando el Señor muriera, resucitara y ascendiera nuevamente a los cielos, ¿cierto? Mientras el novio se va, en este tiempo, por ejemplo, que no está físicamente nuestro Señor con nosotros, pero sabemos que está a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Que somos la morada del Señor. Pero pues mientras no lo tenemos físicamente, y no pasamos tiempo con el Señor como pasaban los discípulos, es que aunque había la misma oportunidad para pecar, porque miren lo que hizo Judas, estando con nuestro Señor ahí presente y lo vendió, lo traicionó, y los discípulos también en medio de toda esa presión, cuando prendieron al Señor, pues también le abandonaron. Eran propensos a pecar, pero pues estaban con el novio 24/7, era más fácil como
como no desviarse, ¿cierto? O no distraerse en muchas cosas porque ahí estaba el Señor. En nuestro tiempo pasa igual, como no tenemos esa idea de que nuestro Señor es un Dios omnipresente, que está ahí todo el tiempo mirándonos, escuchándonos, viéndonos. Por eso pecamos, por eso a veces hacemos cosas de forma deliberada, porque nadie me está viendo y nos aseguramos que no nos vea el cónyuge, que no nos vean los padres, que no nos vea el vecino, pero no recordamos que ahí está nuestro Señor, que es un Dios omnipresente y que sus ojos están en todas partes viendo lo que hacemos. Entonces, dice aquí, pues una vez sería quitado el novio, una vez les fuera quitado el novio, ya iban a necesitar ayunar, porque recuerda que el ayuno, no sé si William lo explica aquí en el estudio, pero el ayuno es una forma de mortificar nuestra carne, de decirle no a nuestra carne para que el espíritu se vivifique, para que nosotros menguemos y Él crezca en nosotros, ¿cierto? Entonces le damos esa fuerza al espíritu y menguamos en la carne. Porque cuando no conocemos al Señor, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, estamos gobernados por el pecado. El pecado es el que reina sobre nosotros. Por eso muchas veces cuando no conocíamos a Dios sentíamos que nuestra carne quería algo. No sé, piénsalo. Excesos de algo. En mi caso mucho tiempo fue el alcohol o relaciones relaciones pues no en el Señor, ¿cierto? No fuera del matrimonio. Y todo eso simplemente yo lo hacía de forma tan natural, pero claro, se volvió natural en mi vida porque yo era esclava del pecado. La carne, mi cuerpo pedía algo y yo simplemente se lo daba porque no tenía a mi Señor en mi vida. Entonces, es muy importante que tú y yo entendamos que para salir de esa esclavitud del pecado necesitamos al Señor y que Él, después de haberle conocido, después de haberlo aceptado como Señor y Salvador, dejó unos recursos a nuestra disposición que nos van a ayudar a vivir para el Señor. Si tú y yo, mira, hace unos días mi esposo ha estado ayudando a un joven, pero en el seguimiento que le ha estado haciendo, siempre le pregunta, ¿cómo vas con la lectura de la Biblia? ¿Cómo vas con la oración? Y va mal. No tuve tiempo. No, es que se me pasó. No, es que me dormí. No, es que... Y yo le dije, y no soy profeta. Lo único que recuerdo es que el Señor le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, velad y orad para que no entréis en tentación. Les dio la clave. ¿Quieres la clave del éxito? ¿Quieres la clave para no caer deliberadamente en tentación? Vela y ora. Está en una comunión continua con el Señor. Esa es la clave, no hay otra clave. 5 pasos para, 2, no, esa es la clave. Velad y orad, el Señor lo dijo, para que no entréis en tentación. Entonces, este joven, no he podido orar, no he podido estar, me quedé dormido, no he tenido tiempo. Pues recayó. Y yo le dije, dile, anúnciale que no va a haber éxito en este proceso si no tiene una comunión con el Señor. La forma en la que Él diseñó, nuestro Dios diseñó tener una relación con Él es a través de la oración. Porque a través de la oración tú y yo hablamos al Señor. Le decimos al Señor cómo nos sentimos, en qué áreas de nuestra vida nos sentimos más débiles, que necesitamos su ayuda. Qué situación tenemos, qué necesidad tenemos. Es a través de la oración. Es una conversación con Dios, como cuando tú y yo queremos ser amigos y compartir tiempo, pues hablamos. Ese es el lenguaje para comunicarnos, hay que hablar y con Dios hablamos. No necesitas tener el superconocimiento, las palabras, las mejores palabras para acercarte al Señor. Él es una persona tan cercana. Lo único que necesitas es reverencia, respeto, pero puedes hablar como si hablaras con tu papá, con tu mamá, así igual. Otro recurso es la palabra. Porque es a través de la palabra que Él nos habla. Tú y yo le hablamos a través de la oración. La Biblia es la forma en la que Él habla a nuestro corazón. En la medida que vamos haciendo este estudio, tú vas a ir descubriendo cosas que el Señor te dice. Estás en este asunto y hay que tomar acción.
hay que corregir esto, quiero que hagas esto. Es a través de su palabra que lo conocemos. Él no dejó otra forma, no dejó otro medio para que tú y yo conozcamos su voluntad para nosotros, sino su palabra. Entonces, si no leemos la Biblia, no vamos a conocer al Señor. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Cómo quiere que yo viva? ¿Qué quiere que haga para Él? No voy a conocerlo. Otra es el ayuno. El ayuno es importante, no quiere decir que porque vamos a ayunar entonces vamos a ser salvos, vamos a ir al cielo, o Dios nos va a amar más, o vamos a ser más aceptados por Dios. No, el ayuno es un recurso que Él dejó para que nuestra carne mengue y el Espíritu Santo de Dios crezca en nosotros cada vez, haga su obra en nosotros, siga perfeccionando su obra en nosotros. La congregación, Él dejó la iglesia. Es un recurso porque tú y yo vamos y miren, de verdad, adorar a Dios en casa, cantar es hermoso, pero yo no sé, hay algo tan especial cuando vamos a la iglesia y cantamos con todos para el Señor. Yo no sé cómo explicarlo y yo no sé si todos los que se congregan lo experimentan, yo creo que sí. Pero es tan hermoso y dice la Biblia que que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, como que ahí está Él. Y estos días hablaba con un vecino que está viniendo los jueves al grupo presencial que tenemos, y yo le decía, piensa que congregarse es como cuando tú tienes hijos, y los hijos se casaron y se fueron. Y en diciembre yo creo que para la mayoría de abuelas y mamás la felicidad más grande es ver que vienen todos sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras y vienen donde ella. Esa es la felicidad más grande de los padres, ¿cierto? Ver a sus hijos, ver toda la familia así. Así se siente el Señor cuando vienen sus hijos a la congregación para alabarle todos juntos, para adorarlo todos juntos. Entonces, aprovecha ese recurso que el Señor nos dio. Por eso la importancia del ayuno, ¿cierto? Sacar tiempos de ayuno. Versículo 21, inmediatamente el Señor añadió dos ilustraciones para anunciar la llegada de una nueva era incompatible con la anterior. Quiere decir, el Señor les está diciendo, va a llegar algo nuevo. Ustedes llevan mucho tiempo haciendo algo y se volvió una rutina. A mí me impresiona mucho cuando el Señor escribe, creo que es a la iglesia de Éfeso, que le dice, tú haces muy bien esto. Vamos a decirlo en nuestro tiempo. Tocan muy bien la alabanza, nadie se desafina. Esos instrumentos suenan todos perfectos, las voces perfectas, las sillas súper alineadas, la iglesia, la congregación, el templo súper limpio. ¡Qué orden! ¡Qué etiqueta! ¡Qué protocolo! No, qué belleza. Señor empieza a admirarle un montón de cosas que ellos están haciendo. Y le dices, pero tengo algo contra ti. Has descuidado tu primer amor. Estás tan ocupado haciendo tantas cosas. Imagínate el esposo y la esposa. Y la esposa le tiene la casa al esposo que parece un espejo cuando él llega. Todo ordenado, todo limpio, la ropa planchada, la cena lista, todo. Y esa esposa es... Pero cuando se llega el momento de la intimidad, esa esposa no quiere estar con él, pero lo irrespeta, pero no quiere pasar tiempo con él, no habla con él, no le da un cariño. Yo creo que ese esposo no va a estar satisfecho, porque es más importante que tú me muestres cariño y no quiere decir que hay que hacer una cosa o la otra. Hay que hacer una cosa y la otra. No es que el esposo llegue y la casa vuelta a nada, y sí, ella muy melosa y encima de él dando besos y abrazos, y sin comida, no hay comida hecha y los hijos están mal atendidos. No, es hacer una cosa, pero no perder de vista lo importante. De hecho, es pensar, ¿por quién lo hago? ¿Por quién hago esto? El Señor lo que estaba diciendo a esa iglesia es, haces muchas cosas supuestamente para mí, pero te olvidaste de mí. Yo ya no soy lo más importante para ti. Su primer amor era ese deseo de tener una relación con el Señor, ese deseo de pasar tiempo en su presencia. Porque lo que hacemos lo hacemos para Él. Porque todo lo que hacemos, dice la Biblia, hagámoslo como para el Señor.
que todo lo honre, que todo lo glorifique. Es para Él. Así en nuestro caso. Esta gente llevaba mucho tiempo haciendo cosas, pero se habían olvidado del propósito de las cosas. ¿Tú qué estás haciendo y te has olvidado de que es para la gloria del Señor? Lo que hagamos, servimos a los hijos para la gloria de Dios, atendemos el esposo, la esposa para la gloria de Dios, trabajamos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para dar la gloria a Dios. Entonces, el Señor está anunciando una nueva era, porque llevaban mucho tiempo haciendo una cosa y se había vuelto una rutina. Ya no lo hacían con amor para el Señor, como para el Señor ya no lo hacían. Entonces, el Señor anuncia una nueva era. La primera ilustración involucraba un remiendo nuevo hecho de un paño no encogido. Si se empleaba para arreglar un vestido viejo, inevitablemente encogería y alguna parte tendría que ceder. El vestido de una tela más vieja será más débil que el remiendo y se romperá en cuanto se le ponga el remiendo, ¿cierto? Pues eso es muy obvio. Si tenemos un vestido y le vamos a pedir, ya está viejo, la tela ya está remendada o no sé, ya está muy flexible, muy dañada y se le pone un remiendo nuevo y de hecho aparentemente no se va a ver bien, ¿cierto? Como que ya no coordina, ese vestido lo que hay que hacer es botarlo. Ese vestido viejo ya no le cuadra a un remiendo nuevo. Jesús estaba comparando la antigua dispensación, recuerden que dispensación significa tiempo, ¿cierto? Hace referencia a tiempo. Entonces Jesús estaba comparando el antiguo tiempo con el vestido viejo. Ese era el vestido viejo, el antiguo tiempo, las antiguas cosas. No quiere decir que, entonces el Señor se equivocó, pues, y en el Antiguo Testamento lo que está escrito está viejo y ya no sirve, ya no funciona. El antiguo tiempo era una sombra de lo que había de venir, como cuando una persona está caminando y no sé, tú estás detrás de un muro y ves que una sombra, ¿quién será eso? Y ves la sombra y después ves la persona, era fulano, yo veía era la sombra. Así, el Antiguo Testamento no lo podemos sacar de la Biblia, no podemos dejar de leerlo, no podemos restarle importancia. Es igual de importante porque nos habla de lo que había de venir y eso es muy importante porque en este tiempo hay personas que dudan de la existencia de Dios. Por eso este libro es una evidencia completa de la existencia de Dios. Vemos desde el Antiguo Testamento profecías cumplidas, palabras cumplidas que hablan de nuestro Señor Jesús, de lo que había de venir. Pero el Señor está queriendo enseñar a estos líderes religiosos que ya no tienen que poner sus ojos en el viejo tiempo, en las cosas viejas, en la sombra. Ahora tienen que poner su mirada en la persona. Ya pasó la sombra, ya vemos la persona. Ahí está con ellos y ellos quieren seguir mirando la sombra. Ignoran la persona y quieren seguir mirando la sombra. La sombra es lo viejo. Ya tienes que mirar a lo nuevo. Lo viejo es una referencia y una confirmación de que iba a venir algo nuevo. Y no lo puedo sacar de la ecuación, pero ahora tengo que ver lo nuevo. Entonces, el Antiguo Testamento era una antigua dispensación con el vestido viejo. Dios nunca tuvo la intención de que el cristianismo fuese un remiendo del judaísmo. Era un nuevo punto de partida. El dolor de la vieja era, expresado en el ayuno, había de dejar el paso al gozo de la nueva, ¿cierto? Entonces, si hablamos de que el ayuno era una expresión de dolor, ahora había gozo. Dolor porque no tenían al Señor ahí en persona, dolor porque solo el sacerdote entraba una vez al año para presentarse delante de Dios y pedir perdón por los pecados del pueblo. Dolor porque no tenían a la persona de Jesús ahí, ¿cierto? Con ellos. Ahora tenían que estar en gozo porque tenían al esposo de frente. Porque ese que se les había prometido tanto tiempo había llegado. Ya tenían que estar gozosos, tenían que estar felices. Versículo 22. La segunda ilustración involucraba vino nuevo en odres viejos. Los odres... Denme un segundo, por favor. Aquí me apareció ya. Los odres de cuero perdían su capacidad de expandirse.
si has notado, ¿cierto? Que el cuero ya con mucho tiempo, exposición al agua, al sol, se vuelve duro. Si se ponía vino nuevo en ellos, la presión acumulada debida a la fermentación reventaría los odres. El nuevo vino tipifica el gozo y poder de la fe cristiana. Ese es el nuevo vino. El gozo que produce la fe cristiana, que ya no estamos atados a una cantidad de rituales y una cantidad. Douglas, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, cuéntanos. No, todavía no. Ah, bueno, yo creo que se le encendió el micrófono. Todavía no hay necesidad, pero cuando venga le aviso. Porque dice que sí y que no. Douglas, se te encendió el micrófono. ¿Cuándo le pongo eso? Ah, ya. Ahí yo creo que ya lo puedo silenciar. Ay, no. Douglas, se te encendió el micrófono, amigo. Ahí. No, no me deja a mí silenciarlo. Bueno, yo creo que ahí ya no voy a hablar más. Sí, caes en cuenta, Douglas, se te encendió el micrófono. Bueno, entonces, el poder de la fe cristiana, ¿cierto? Lo que el Señor nos dio cuando estuvo en esta tierra, lo que nos dejó aquí, todos estos evangelios nos hablan y nos enseñan de nuestro Señor Jesús, pero también lo que produce la fe en Cristo, el gozo, la paz, una nueva vida, dice la Biblia, y esto es muy poderoso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No dijo, soy una verdad. Una verdad entre tantas, soy la verdad absoluta. El camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo voy a ver si puedo. No, es que si le doy sacar de la llamada, Douglas. No me escucha. Bueno. Entonces, Aleja, si le puedes escribir porfa Douglas en el chat que tiene, de pronto ve el chat que tiene el micrófono encendido o alguien que le pueda escribir. Entonces, dice, los odres viejos representaban las formas y los ritos del judaísmo. El vino nuevo precisa de odres nuevos. No serviría que los discípulos de Juan y de los fariseos pusiesen a los seguidores del Señor bajo la esclavitud de un ayuno lleno de dolor como se practicaba. Se debía permitir la expresión del gozo y la efervescencia de la nueva vida. El cristianismo siempre ha sufrido por el intento de hombres de mezclarlo con el legalismo. El Señor Jesús enseñaba que ambas cosas son incompatibles. La ley y la gracia son principios opuestos. Además, porque realmente el ayuno, estos líderes religiosos lo practicaban como un ritual, pero también con mucho orgullo. Porque recuerden que cuando está el fariseo en la sinagoga y el publicano, el fariseo está adelante, ahí al lado del atrio, y el publicano está atrás. Y el fariseo, ¿cuál es su oración? Señor, gracias porque no soy como este. Yo ayuno, yo doy diezmos, yo oro, con un egoísmo, con una soberbia. ¿Cómo que yo ayuno, yo oro y qué? ¿Y eso te hace mejor delante del Señor? De hecho, tú y yo ayunamos por la necesidad que tenemos. Tú y yo oramos es por la necesidad que tenemos. Eso no nos hace mejores delante del Señor. Eso es una expresión, estoy tan necesitado de ti. Y estos ayunaban, era como para sentirse mejores y menospreciaba al publicano. El publicano atrás solo decía, Señor, sé propicio a mi pecado. Sé propicio. Y dice el Señor, y salió justificado el publicano, no el fariseo. Salió justificado. O sea, fue mejor visto por Dios el publicano que el fariseo.
Entonces, así tú y yo, cuando hagamos algo, hagámoslo con todo el corazón para el Señor y con toda humildad, entendiendo que somos los más necesitados. Que si lo hacemos es porque necesitamos que el Señor siga trabajando en nosotros, no porque eso nos hace sentir mejor delante del Señor o vernos mejor delante ni del Señor ni de los hombres. Versículo 23 y 24, leámoslo en la Biblia y ya lo desarrollamos. Pero entonces leamos, yo creo que aquí William, no sé si lo separa así, del 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que es ilícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Versículos 23 y 24. Este incidente ilustra el conflicto que Jesús acababa justo de enseñar entre las tradiciones del judaísmo y la libertad del evangelio. Sucedió que él pasaba por los sembrados en sábado, es decir, nuestro Señor pasaba por un sembrado y era el día sábado. Recuerden que el día sábado para los judíos era un día de reposo, pero esta gente se volvió extremista. Entonces era un día de reposo y era como que casi ni podían respirar porque sentía que se agitaban y entonces ya pecaban contra el Señor. Volvieron el sábado un ídolo y servían al sábado, no. Como dice el Señor, que lo vamos a explicar ahorita, Él no hizo el sábado para el hombre. No hizo el hombre para el sábado, no para que el hombre le sirva al sábado. Hizo el sábado para el hombre, para que fuera un tiempo de descanso para el hombre, un día de reposo para el hombre. Dando también una idea de lo que había de venir. Un reposo, llegó un reposo que es eterno. Yo no sé si tú en este momento estás viviendo una situación difícil y hay mucha preocupación y hay mucha aflicción, si estás turbado, si estás turbada, pero ahora tú y yo podemos experimentar el descanso, la paz que solo nuestro Dios nos puede dar. Ya no está sujeto o limitado ese descanso y esa paz a un día. Ay, es que tiene que llegar el sábado para sentirme descansada. No, nuestro reposo puede ser 24/7 en nuestro Señor. El que está triste, haga oración. El que está enfermo, cante alabanzas. Mira, tenemos todo lo que necesitamos para tener paz y gozo. Tenemos a nuestro Señor, tenemos la alabanza a nuestro Señor, tenemos oración. Podemos entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta y en intimidad pasar tiempo con nuestro Señor, como lo hacía David. Entraba a la presencia del Señor angustiado. Perdón. David era perseguido por sus enemigos, el rey Saúl, y enemigos sin causa. David no había hecho nada contra Saúl, solo servirle, y era su enemigo y quería matarlo. Era perseguido por sus hijos. David era perseguido por todo el mundo. Estaba perseguido, estaba siendo atacado, y lo que hacía era ir a la presencia del Señor. No se confiaba en su fuerza, en su ejército. Este me ataca. Yo tengo un ejército que vaya y lo destruya. No, él iba a la presencia del Señor y le decía, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, tú eres mi lugar seguro, Señor. David entendía y no tenía el privilegio que tú y yo tenemos ahora, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, pero entendía que ese era el mejor lugar a donde ir cuando tú y yo estamos preocupados. Por eso dice la Biblia que vamos a Él. Tú estás cargado y cansado. Estás cargada y cansada. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y dice, llevad mi yugo. Mi yugo es, espera en mí, confía en mí, descansa en mí. Que yo hacemos una transferencia. Yo te entrego mi yugo, que es esa mi voluntad, mi descanso, mi paz, mi gozo.
que esperes en mí, confianza en mí. Y tú me entregas tus preocupaciones. Y el Señor se encarga de lo que nos haga falta. El Señor se encarga de nuestras situaciones, pero tenemos que soltarle, ¿cierto? Tenemos que entregarle. Dice el versículo 23 y 24, sucedió que él pasaba por los sembrados en sábado y sus discípulos recogieron algunas espigas para comer. Entonces, ¿por qué era como grave que estuvieran ahí? Pues porque el sábado, como les dije ahorita, era el día de reposo, ¿cierto? El sábado, ellos no debían trabajar en sábado. Pero pues no estaban trabajando, el Señor estaba caminando por un sembrado, los discípulos iban detrás de él y vieron espigas, tenían hambre, cogieron una vainita de espigas, sacan el grano y se lo comen. Esto no violaba ninguna ley de Dios. El Señor no prohibía comer un sábado, no prohibía estirar la mano, coger el alimento y comérselo, no lo prohibía. Pero según las tradiciones meticulosas de los ancianos, de los líderes religiosos, los discípulos habían quebrantado el sábado. Y según ellos lo habían quebrantado porque habían segado. Recuerda que segar es coger una hoz, ¿cierto? Y cortar y sacar el grano, eso sí es un trabajo, pero pues extender la mano, coger el alimento, comérmelo, eso no es segar. Eso no es segar. Segar es ir y montarme, no sé, y coger una cantidad de comida y llevársela al cliente que me la va a comprar. Eso sí era trabajo, pero lo que ellos estaban haciendo no era trabajo. Pero como estos líderes religiosos, lo que querían era encontrar alguna falta en nuestro Señor, culparlo por alguna cosa que él hiciera mal. Entonces todo lo magnificaban, todo, y exageraban. Y quizá incluso trillar. Entonces estaba prohibido segar y trillar. Vamos a ver, yo quiero mostrarles acá. Segar, ¿qué es segar? Vamos a ver aquí una imagen de segar. Mira cómo es claro que lo único que querían era molestar al Señor Jesús. Esto es segar. Mira, esto es segar. Los discípulos no iban con estos elementos para cegar. Miren, este hombre está cegando, ya está arrancando este grano. Entonces tiene la hoz en la mano, y está cortando. Mira cómo es claro lo que significa cegar. Mira, este está cegando. Ningún momento los discípulos estaban haciendo esto. Y ahora trillar. Mira, esto es trillar. Esto es trillar. ¿En qué momento estaban haciendo los discípulos eso? Y bueno, no, pues ya él si no iban a trillar con esto. Listo, este tiempo, mira, esto es antiguo. Así se trillaba. No estaban trillando, no estaban cegando. Extendieron la mano, cogieron un fruto, un grano y se lo comieron. Eso era todo lo que estaban haciendo. Pero ello solo era por molestar a nuestro Señor Jesús. Esto no violaba ninguna ley de Dios, pero según la tradición estaban segando, trillando. Al frotar el grano con sus manos para eliminar la cáscara. Entonces, como vamos a ver, aquí te voy a mostrar, ellos estaban vamos a ver una espiga. Vamos a ver aquí una espiga. Les voy a mostrar. Espiga. Miren, es esto, ¿cierto? Entonces, para sacar el grano, frotaban las manos, cogían la espiga y le hacían así. Ay, sí les mostré. Yo no les mostré, mírenlo. Aquí está. Miren, esto es una espiga. Entonces, para sacar el grano, lo que debían hacer era frotar la espiga para que saliera el grano, ¿cierto? Y poder comer. Y según los líderes religiosos estaban cegando, porque frotaban la mano para sacar la espiga. Miren pues cómo se fijaban en cosas de verdad tan insignificantes. Versículo 25 y 26. El Señor les respondió empleando un increíble incidente del Antiguo Testamento.
David, el rey David, aunque había sido ungido como rey, había sido rechazado. Recuerden que estaba siendo perseguido por Saúl, ¿cierto? El Señor ya lo había ungido como rey, pero pues Saúl no quería ceder el trono, entonces había sido rechazado. Y en lugar de reinar, estaba siendo cazado como un perdiz, pues estaba huyendo en ese momento. Un día, cuando se había quedado sin provisiones, él tenía que ir al desierto, él tenía que estar en los montes, en todas partes escondiéndose, pagando escondedero a peso del rey David, del rey Saúl, perdón, pero mucha gente conociendo que David era un hombre bueno y que amaba al Señor y que realmente lo que se estaba haciendo con él era una injusticia. Ay, sí, se nos fue el tiempo. Vamos a tener que dejarlo ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya es hora de que oremos. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor. Oigan, yo me emociono.